La relación entre la inteligencia artificial y la creatividad musical plantea una cuestión filosófica. La IA desafió nuestra comprensión tradicional de la creación artística al generar música de manera autónoma. Pero, ¿puede igualar la expresión emocional y la profundidad de la música creada por seres humanos? La relación entre algoritmos y emociones en la música es un campo de estudio muy intrigante. Nos enfrentamos a la brecha de si la IA debe adaptarse a la sociedad musical existente o si transformará la música y nuestras expectativas a medida que evoluciona. La reflexión sobre esta convergencia plantea preguntas sobre la naturaleza de la creatividad, la identidad artística y el futuro de la música en una era completamente digital. En este capítulo nos acompaña Brian McKern, pionero en la convergencia de la creatividad visual y sonora en Uruguay. Les damos la bienvenida a Código IA. Para pensar la relación entre la inteligencia artificial y la creatividad musical, nos acompaña el día de hoy Brian McKern. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. En una columna que hiciste para un programa de Uniradio, comentabas que esta canción que acabamos de escuchar fue hecha con inteligencia artificial generativa y que se alimentó de muchas canciones de Nirvana. Sin embargo, el resultado no es nuevo, sino que es un tributo a Nirvana. Pero entonces, si la inteligencia artificial trabaja con patrones preexistentes, esto nos genera preguntas sobre la autenticidad de las piezas musicales. ¿Cómo crees que funciona la inteligencia artificial en cuanto a la creación musical y cuál es su rol en la autenticidad de estas canciones? Sí, bueno, la inteligencia artificial básicamente se alimenta de patrones, de datasets, que se llaman, ¿no? Bases de datos gigantescas. Y a partir de todo ese alimento que está tagueado por seres humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, nubes. Hay un humano que dice, esto es una nube en una foto y esto es un pájaro, ¿no? Y le presenta millones de fotos donde hay nubes y pájaros, por ejemplo, y la inteligencia artificial ahí empieza a entender los elementos de eso. Con el sonido pasa lo mismo. Entonces, en este ejemplo de Nirvana, que es un proyecto de una ONG canadiense que trata de hacer conciencia sobre sobre el tema de la depresión en los músicos y sobre todo hizo un álbum que se llama el Club de los 27, que es por todos los músicos que se murieron a los 27 años, Jim Morrison, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain, ¿no? Entonces hicieron todo un álbum basado en inteligencia artificial y esa inteligencia artificial se alimentaba de todos los temas, en el caso de Nirvana, de sus letras, de sus patrones rítmicos, de sus cambios melódicos y de sus cambios armónicos. Son diferentes programas en realidad que construyen esa inteligencia, se llaman agentes artificiales que construyen esa gran inteligencia artificial y a partir de ahí ella propone, estos algoritmos proponen nuevas posibilidades siguiendo el derrotero de esos estilos. Hay una participación humana muy grande en esa elección final. O sea, el algoritmo va tirando, pero hay muchas cosas que se tienen que ir recalibrando. O sea, para irse de nuevo el ser humano diciendo, esto ya no es Nirvana. Entonces, se va autocalibrando el programa hasta que al final termina devolviendo algo muy parecido a Nirvana. Entonces, el tema de la autenticidad es una zona gris. Todas esas cosas son nuevas, porque en realidad se alimentan de un pool de cosas prehechas, pero que en realidad la devolución final es algo nuevo. Eso es como una tirada al azar y que se rebaraja de nuevo y salen otras soluciones. Claro, a nivel legal no está claro, hay zonas grises, está todo en litigio, ha sucedido con otros ejemplos, está sucediendo, no está solucionado el tema, pues justamente por eso, ¿no? O sea, ¿cuántos grupos parecidos a alguien han habido en la historia, ¿no? Veníamos hablando de la tecnología y quería retomar algo que comentaste en una entrevista, de que te gusta experimentar con tecnología, pero alejarte de lo que está en auge. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con la inteligencia artificial?
Mi relación con la inteligencia artificial en realidad actualmente es nula, pero sí me veo dentro de ese río, ese caudal del siglo pasado, que ya viene enunciando cosas que pasarían a ser lo que es la definición de inteligencia artificial, que es por ejemplo, hablando de sonido o del arte sonoro, es la definición de nuevas propuestas sonoras a partir de algoritmos, que eso viene desde, como te decía anteriormente, de Pitágoras, Bach, y bueno, y todo el siglo XX con el tema de la investigación de nuevas posibilidades tecnológicas para la música. Y en eso sí me respondo a una corriente muy fuerte que hubo en los 90, cuando empezamos a tener disponibilidad de máquinas y computadoras, que fue lo primero que me interesó, que fueron los procesos digitales para generar nuevos ambientes sonoros. Yo lo llamaba así. Y eso era, diseñaba interfaces, y esas interfaces estaban controladas por algoritmos que definían secuencias de ocurrencias sonoras. Por ejemplo, siguiendo series de números primos o diferentes funciones matemáticas o físicas, y que eso llevan a un desarrollo sonoro en el cual uno pasa a ser, más que compositor, un gestor o un diseñador de un ámbito en el que esos sonidos se van a mover. O sea, genero la paleta y genero la manera en que eso va a evolucionar, ¿no? Y son todos como pequeños pasos que se acercan a las posibilidades de proceso que tiene la inteligencia artificial ahora, ¿no? Porque ahora tenemos velocidad de proceso, una gran memoria y una accesibilidad global. Y por eso los programas estos se pueden alimentar también de grandes bases de datos, en las cuales los seres humanos contribuimos, porque si escucha un sonido, no entiende lo que es ese sonido de la máquina. O sea, lo puede deducir a nivel de frecuencias, etcétera, ¿no? Pero vos tenés que decirle que eso es nirvana, que esto es un acorde, que esto... O sea, hay que generar toda una especie de campo de batalla en el cual esa máquina va a entender las cosas para poder seguir barajando y seguir proponiendo posibilidades. Entonces, sí, es un camino multidisciplinario, o sea, porque no viene solo el sonido, sino que hay gente que es súper matemática. Por ejemplo, Lee Gerard Hiller en los 50 era químico y era un aficionado de la música. Y fue el primer propositor en programar una máquina para que genere por sí misma suites musicales que si las escuchás son excelentes, ¿no? Son realmente poderosas como propositivamente, ¿no? Yo creo que al principio la inteligencia artificial sirvió más como tecnología de apoyo, o sea, creo que los que tiemblan más en este momento son los ingenieros de sonido, los que están registrando nuestros micrófonos y todo ese tipo de cosas. Ahora es muy fácil filtrar, yo qué sé, hacer una grabación de algo en la calle y hay ladrido de perro y decir no quiero este ladrido de perro y apretás un botón. Y eso es una mini inteligencia artificial que ya tiene la definición de lo que es un ladrido a nivel de frecuencias y de patterns, de patrones, de definición sonora, y te saca el ladrido. Y todo lo otro queda impecable. La inteligencia artificial, entonces, está en nuestras vidas hace mucho más tiempo de lo que pensamos, viene evolucionando hace años y tenemos acceso a ella sin la necesidad de estar súper especializados en un área o de acceder a equipos técnicos de alto nivel. Con nuestros propios celulares, en algunas aplicaciones, podemos acceder a esa nueva tecnología, estas inteligencias artificiales, de cualquier rubro. A raíz de esto, algunos autores, como el filósofo Sadin, se preocupan por el impacto de la inteligencia artificial en la autonomía humana. Yo te quiero preguntar, ¿qué pensás vos que pasa a nivel de expresión personal del artista? ¿La inteligencia artificial limita esas libertades de expresión? ¿Y de qué manera puede el artista poner su propia impronta en esa pieza musical y distinguirse de algo simplemente generado por una inteligencia artificial sin ningún motivo creativo o de expresión? Yo creo que la inteligencia artificial puede alimentarse perfectamente de toda tu producción y proponerte cosas y vos las haces después. O sea, puede ser una herramienta para evitar bloqueos, por ejemplo, o para mejorar tu sonido. Lo que te decía con los ingenieros de sonido, por ejemplo, ya hay inteligencia artificial para masterizar
o para preparar el sonido para que suene todo mejor, o para aislar los instrumentos de mejor manera, o ecualizarlos, etcétera, ¿no? O sea, ya son cosas que son mucho más fáciles de hacer. No tenés que estar estudiando 10 años para hacerlo. Entonces, claro, hay un desplazamiento de lo creativo. Ya lo creativo, que antes era manejar los potes o ver cómo lo transformaba, de repente eso, la inteligencia artificial te lo está haciendo, y vos podés ir hacia otro lado. O sea, ese material ya obtenerlo y seguir procesándolo hacia más adelante, ¿no? Generar un diálogo de ida y vuelta con esa inteligencia artificial. Yo creo que siempre ha sido así. Cuando salieron los sintetizadores, los grandes tecladistas decían, ay, pero si apretás un botón y ahora te sale todo un loop de secuencias súper rápidas, como si fueras un hipertalentoso prestidigitador pianista, ¿no? Y te salen arpegios increíbles. Y dice, eso no es música. Sí, es música. Ahí el músico se apoyó ahora en esos arpegios que lo apretás apretando la tecla para hacer otras cosas y ir avanzando. Creo que la historia del ser humano es esa, me parece. Para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿cómo pensás que de qué manera debería adaptarse la industria musical a estos nuevos cambios de la inteligencia artificial? Vos mencionabas que con el sintetizador también surgió como esta revolución. Entonces, ¿qué cosas pensás que van a cambiar en cuanto a la producción, a la creatividad, o tal vez en la parte de la comercialización o las comunidades de escucha? ¿De qué manera debería adaptarse? ¿Qué roles se pueden perder? ¿Cómo ves el futuro de la industria musical? Primero, la industria va a tener un desplazamiento, o sea, artista, discográfica, distribuidora, usuario final, ¿no? Ahora, con la inteligencia artificial, esa inteligencia puede intervenir en cualquiera de esos 4 pasos, ¿no? O sea, el usuario puede estar usando la base de datos de la distribuidora con una inteligencia artificial de él y generar cosas de este artista que no está en esta otra punta de la cadena. El artista a veces también es histórico, que cuando firma con la discográfica siempre le han comido el alma, ¿no? Y después los arreglos de la discográfica con las distribuidoras es otro tema también como súper importante. Y yo creo que cualquiera de esas instancias puede estar incidiendo con la inteligencia artificial. Hasta el tiktokero que desde su cuarto, con su compu, está haciendo cosas y está recreando cosas a partir de un modelo, algo modélico que le vino por un consumo y que le gustó y que de repente no le da tanta importancia, lo hace más como un chiste. Generalmente ni siquiera lo buscan como una especie de excelencia musical, sino como una cosa bizarra que hacen para obtener más likes, etcétera, ¿no? Es como que hasta cambian las lecturas de esa cosa. Pero ya te digo, son 2 posturas. Una es toda esa cadena de industria, ¿no? Que convierte la música en un producto y para convertirlo en un producto lo tiene que cuadrificar, cosificar, envolver, limita al artista a que siga haciendo eso que vendió. O sea, la autonomía del artista ya cuando firma con la discográfica ya se le ve bastante limitada, ¿no? Y después está el otro abordaje del músico que es más artista, que no está tan condenado a esa cadena industrial, que debe ser bastante terrible, ¿no? Estar tratando de hacer un éxito a cada rato. Debe ser súper presionante. Así que, bueno, mi visión es esa. Siempre creo que se desplazan las cosas, pero a nivel creativo el ser humano no tiene límites. O sea, no lo ves como un fin, sino como una etapa yo lo veo como una oportunidad, claro, sí, van a pasar otras cosas igual, sí. O explotará todo el mundo y terminaremos haciendo música con piedras, como siempre se hizo. Bueno, muchas gracias por venir, Brian. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. La música es un arte que trasciende la tecnología, pero su belleza y expresión artística seguirán siendo parte de la experiencia humana. ¿Hasta dónde llega la sensibilidad de la inteligencia artificial? ¿Es simplemente un invento algorítmico o puede captar la esencia de la música?